Un saludo a todos. Hoy día vamos a hablar de la liturgia cristiana, su sentido, su significado y su importancia. Mi nombre es José Johnson y esta presentación está preparada para alumnos de octavo básico del Colegio Sagrados Corazones. Bien, hay que partir definiendo qué es en realidad la liturgia. Y la liturgia, en su origen, en el griego, la palabra, significa una acción pública. Una acción también a favor del pueblo, es decir, cualquier acto público, cualquier acto que hicieran los gobernantes, inaugurar un puente, qué sé yo, era una liturgia, pero también significaba cualquier acto que se hiciera a favor del pueblo, una campaña de solidaridad, ¿no es cierto?, un acto en beneficio de la gente. Ahora, de todos los actos posibles a favor del pueblo, el más importante era el culto a los dioses, ya que en la antigüedad se pensaba que si los dioses estaban contentos, estaban satisfechos, el pueblo tenía asegurado su porvenir. En cambio, cuando los dioses se enojaban, podían enviar una peste, una plaga, un terremoto, un volcán, lo que fuera, cualquier catástrofe. Por lo tanto, era clave mantener a los dioses felices. Con el tiempo, la palabra liturgia se empezó a reservar a este acto a favor del pueblo, a este acto público también, que llamamos el culto a los dioses. Y de ahí que la liturgia se asocie al culto principalmente. En un sentido cristiano, el culto a los dioses, a Dios, y la mayor acción a favor del pueblo es la acción de Cristo. Cristo es quien actúa como único sacerdote, ofreciéndose a sí mismo a favor de nosotros para procurarnos la salvación. Por lo tanto, es la mayor acción posible en beneficio de la humanidad, a través de su muerte y resurrección, lo que conocemos en la Iglesia como el misterio pascual. Por eso el centro de toda la fe cristiana es el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero también la liturgia es acción de la Iglesia, o acción de Cristo a través de la Iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Iglesia es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es decir, la continuación de su presencia, actúa en el nombre de Cristo en el mundo. Cuando nos referimos a Iglesia, nos referimos obviamente al pueblo de Dios en su conjunto, no solo a una parte de ellos como los sacerdotes, que son los que presiden la liturgia. Porque toda la Iglesia participa del sacerdocio de Cristo. Todos los bautizados somos sacerdotes y luego vamos a ver la diferencia entre el sacerdote, como lo llamamos hoy día, el presbítero, y el sacerdocio de todos los bautizados. ¿Por qué? Porque la Iglesia prolonga su presencia en la historia, es la continuidad de la presencia de Cristo en medio nuestro, y actuando, por supuesto. Bien, la liturgia es principalmente celebración, eso es. Ahora, ¿qué es celebrar? Celebrar no es necesariamente festejar, celebrar es recordar algo y actualizar un hecho que ha sido importante, es decir, una acción pública a favor del pueblo, es recordada y actualizada a través de acciones de carácter simbólico que llamamos ritos. Un rito es una acción de carácter simbólico que permite recordar y actualizar un hecho importante. Y esa acción de carácter simbólico está codificada. Eso es un rito, una acción de carácter simbólico que está codificado. Es decir, que tiene ciertas normas, que está definido quién hace qué, en qué momento y por qué. Hay ritos exageradamente codificados o hipercodificados, donde cada paso está marcado, y ritos hipocodificados, es decir, donde prácticamente es muy poco lo que se define y queda mucha libertad para la acción de las personas. No solo en un sentido religioso, sino también nuestra vida humana está llena de ritos desde levantarse hasta el acostarse. Bien, ¿qué es lo que celebramos en la liturgia de la Iglesia? El misterio pascual, es decir, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el centro de la liturgia cristiana. Cada celebración, desde una misa hasta un bautismo, celebra el único misterio pascual de Cristo, su muerte y su resurrección en distintos aspectos. ¿Quiénes son los que celebran? Toda la asamblea cristiana, todo el pueblo de Dios, pero de manera diferenciada. Algunos de ellos, todos, perdón, celebramos en el sentido que somos el sacerdocio común de los bautizados, por lo tanto podemos celebrar, podemos intervenir entre Dios y las personas. Pero también hay algunos que presiden la liturgia, es decir, que la dirigen, y son lo que la Iglesia conoce el sacerdocio ministerial, y ahí entran diáconos, presbíteros y obispos, es decir, el sacramento del orden, que su función es dirigir la liturgia que celebramos todos. ¿Cuándo celebramos?
Es decir, ¿en qué momentos? La liturgia tiene sus momentos y tiene sus tiempos para celebrar. Y lo más importante de todo el año litúrgico es el domingo. El domingo es el centro, su nombre viene del latín Dies Domini, el día del Señor, y recuerda, obviamente, el día de la resurrección de Cristo, el primer día de la semana por la mañana, el primer día de la creación, si la creación la terminó Dios un sábado, la comenzó un domingo, el primer día de la historia, es decir, después del sábado de la creación, el primer día donde el ser humano se hace cargo de la creación es simbólicamente también un domingo, y podríamos agregar también el último día de la historia, el día del Señor en que se realice definitivamente su designio de amor. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la liturgia, dice lo siguiente: por esto el domingo es la fiesta primordial, que debe presentarse e inculcarse en la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Ahí está lo que acabamos de decir. Bien, pero además del domingo, el año litúrgico se ordena en los tiempos litúrgicos, es decir, tiempos donde se acentúa algún aspecto del misterio pascual con mayor intensidad. Y el primer tiempo litúrgico, donde comienza el año litúrgico, es el Adviento. El Adviento comienza unas 4 semanas antes de Navidad, 4 domingos por lo menos, y eso significa que el año cristiano empieza a comienzos de diciembre, no a comienzos de enero. Por lo tanto, litúrgicamente hay un desfase con el año civil. Bien, Adviento viene del latín, adveniar, venida, ¿sí? Y es 4 semanas antes de Navidad y se marca el recuerdo de la primera venida de Jesús, su nacimiento y también la espera de su vuelta. Tiene estas dos dimensiones: prepararse al recuerdo de la primera venida de Jesús en la Navidad y la espera pronta de su vuelta al fin de los tiempos. Elementos propios del tiempo: no se canta el Gloria, se reserva para la noche de Navidad. El color litúrgico es el morado, que es un color de conversión, de penitencia, de espera en la liturgia. Y el tercer domingo se puede celebrar en rosado como una especie de adelanto del blanco de Navidad. Es decir, es el morado que empieza a pasar a blanco. Y ya llegamos al tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad va desde la Natividad del Señor, o Navidad del Señor, el 25 de diciembre, hasta la fiesta del bautismo del Señor, que es una semana después de Epifanía. Así que ahí va variando cada año el calendario litúrgico. Se trata de contemplar el misterio de la encarnación de Dios hecho hombre por nuestra salvación. No es el cumpleaños de Jesús ni solo la celebración de su nacimiento, sino del misterio tremendo de Dios que se ha hecho hombre y su manifestación a la humanidad en la Epifanía, ¿cierto? Lo que conocemos como la llegada de los Reyes Magos. Y también el comienzo de su vida pública en el bautismo. Entonces, es decir, partimos por el nacimiento y nos soltamos ya a la vida pública. Todo eso se celebra en este tiempo de 2 meses, de un mes más o menos, perdón, de la Natividad, de la Navidad. Elementos propios del tiempo: se canta el Gloria, todas las misas de domingo. El color es el blanco, excepto el Día de los Mártires. Hay días en que se va marcando también mucho la fiesta de los mártires, como Santo Inocente, San Esteban, y esos días el color es el rojo para el recuerdo de la sangre, pero los otros días el color es blanco. Blanco siempre es de la iglesia, es un color de alegría, de victoria, de festejo. Bien, luego viene una semana del tiempo ordinario que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante, y viene el tiempo de Cuaresma, el otro tiempo fuerte: Cuaresma, Pascua, ¿sí? La Cuaresma viene de 40 y recuerda los 40 días del diluvio, los 40 años de Israel en el desierto, los 40 días de Jesús también en el desierto. El 40 es en la Biblia un número simbólico, ¿sí? Que representa mucho tiempo, un tiempo de penitencia, un tiempo difícil, un tiempo de prueba, ¿sí? Va del miércoles de ceniza hasta antes de la misa del jueves santo. Si contamos desde el miércoles de ceniza hasta antes de la misa del jueves santo, encontramos que no tiene 40 días, sino que tiene más. Entonces los 40 días se cuentan a partir del primer domingo de Cuaresma. Entonces la semana del miércoles de ceniza se cuenta jueves de ceniza, viernes de ceniza, sábado de ceniza, primer domingo de Cuaresma. Y a partir de ahí nos da los 40 días. Elementos propios del tiempo: no se canta el Gloria por ser un tiempo de penitencia, no se canta ni se dice el Aleluya,
que se reserva como una aclamación victoriosa para el tiempo pascual, y el color litúrgico también es el morado. Es un tiempo de penitencia y de conversión, de ahí que partamos el miércoles de ceniza con este llamado a la conversión e imposición de cenizas en la frente. Y ya llegamos al Triduo Pascual. El Triduo Pascual es el centro de todo el año litúrgico, son los 3 días aprox más importantes que celebran el misterio pascual. Y también son el centro de la vida cristiana, porque si el misterio pascual es el centro de la vida cristiana, esos días son también el centro de la vida cristiana. Sí, celebra la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Va de la misa de la Cena del Señor, el Jueves Santo, como una especie de pórtico del Triduo Pascual, hasta el domingo de Pascua inclusive. Es decir, hasta la última liturgia del día domingo, ahí está todo el Triduo Pascual. Bien, dice el Misal Romano, que es el libro de la misa, la introducción al Misal Romano. La Iglesia celebra solemnemente los grandes misterios de nuestra redención en el Sagrado Triduo Pascual. En él se actualiza la pasión, muerte y resurrección del Señor con celebraciones especiales, es decir, celebraciones que solo se realizan en esos días del año. Vamos a ver. Partimos el Jueves Santo. El Jueves Santo, la misa es en la tarde y recuerda la última cena. Se canta el Gloria como una especie de anticipo de la alegría pascual. Se realiza el gesto del lavatorio de los pies, recordando el llamado de Jesús al servicio, y la institución de la Eucaristía y el sacerdocio son los dos temas principales de toda la liturgia. También el mandamiento del amor fraterno, de ahí que en Chile tengamos la costumbre de hacer la cuaresma de fraternidad y entregar esas cajitas el sábado, el Jueves Santo. Y se reserva el Santísimo Sacramento, se desviste el altar, se sacan las flores y se reserva el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, en un lugar aparte, porque comienza, terminada la misa del Jueves Santo, el, el duelo, digamos, o el Viernes Santo, litúrgicamente hablando. Vamos al viernes. El Viernes Santo es el recuerdo de la pasión del Señor, es un día de ayuno, es decir, se pide no comer alguna comida importante o comer más limitadamente como un signo de dolor y de tristeza, cuando uno está triste no quiere comer, y de abstinencia. La abstinencia es no comer carne, no comer carnes rojas. De ahí que existe la tradición maya folclórica de que haya que comer pescado el viernes. No, es abstinencia de carne porque se supone que una comida con carne es una comida más abundante. Es un día de silencio y de oración, por eso también habría que buscar algún otro gesto, tal vez más actualizado, también que nos invite a la oración, al silencio, a la meditación en este día. No se celebra la misa, solo se celebra la liturgia de la Pasión del Señor alrededor de las 3 de la tarde, donde sí se reparte la Eucaristía, y el Vía Crucis o la adoración de la cruz, de acuerdo a la tradición local. El Sábado Santo es un día alitúrgico, es decir, un día donde no hay liturgias, ningún tipo de liturgia porque se supone que la iglesia está a la espera de la resurrección en el sepulcro. Si Jesús está en el sepulcro, no se puede celebrar la Eucaristía porque ni ninguna liturgia, porque Él es el sumo sacerdote. Entonces, para marcar el signo de que Jesucristo está en la tumba, no se celebra nada. Es un día de retiro. Los retiros más importantes son en este día, de silencio y oración, y se continúa el silencio y el ayuno de alguna manera del Viernes Santo. Estamos todos a las puertas del sepulcro esperando la resurrección que se empieza a celebrar en la vigilia pascual en la noche del sábado, que ya litúrgicamente viene siendo el domingo. Y el domingo de resurrección o domingo de Pascua inicia con la vigilia pascual el sábado en la noche, que ya es litúrgicamente el domingo, como todos los domingos, empiezan el sábado en la noche, y consta de 4 liturgias. La liturgia de la luz con el cirio pascual, ¿sí? La liturgia de la palabra con varias lecturas que van repasando la historia de la salvación, luego la liturgia bautismal con la bendición del agua y el bautismo de los que se han estado preparando durante la cuaresma en caso que haya, si no simplemente se bendice el agua y se renuevan las promesas bautismales, y luego la liturgia de la Eucaristía, ya plenamente imbuida del ambiente pascual, festivo. La fiesta de Pascua se prolonga por 50 días en un tiempo, el tiempo pascual, que comienza la vigilia de Pascua y termina en Pentecostés. Son 50 días.
una semana de semanas, 7 por 7, 49, es decir, no es una semana de días, sino de semanas. Y el día 50 es Pentecostés. Bien, es un día marcado por la alegría de la resurrección y por la presencia del cirio pascual, que representa a Cristo resucitado. Se canta el aleluya en todas las liturgias y en todas las oraciones. El color blanco es el color de victoria, de triunfo, de alegría en la iglesia, y esta fiesta incluye la fiesta de la Ascensión del Señor y termina con Pentecostés. Ascensión del Señor es una semana antes de Pentecostés. Bien, esos son los tiempos fuertes del año litúrgico. Ahora vamos al tiempo no fuerte, al tiempo común o tiempo ordinario. Por eso se llama ordinario, porque es común. ¿Sí? Común o durante el año. Es decir, donde no se celebra un aspecto en particular del misterio pascual, sino todo el misterio pascual en la vida de la iglesia. Son 8 semanas aproximadamente entre el bautismo del Señor y el miércoles de ceniza, porque cambia todos los años, y 24 semanas aproximadamente entre Pentecostés y el primer domingo de Adviento. Es decir, se parten dos. Bien, elementos propios de este tiempo, el color verde, signo de esperanza. ¿Sí? Se celebran principalmente las fiestas del Señor, de la Virgen y de los santos, es decir, la vida de la iglesia, como el misterio de la iglesia, el misterio pascual, se va viviendo en la vida de la iglesia, y estas fiestas se dividen en solemnidades, que son las más importantes, en fiestas, que tienen un grado menor de importancia, y en memorias, que pueden ser siempre recuerdo del santo o de la Virgen o de un hecho, y puede ser obligatoria, es decir, hay que celebrarlo, o optativa, facultativa, es decir, puede celebrarse o no de acuerdo a la preferencia. Incluso hay una tabla que señala cuál debe preferirse cuando coinciden dos celebraciones. Eso en cuanto al año litúrgico. Bien, vamos a ver nuestras fiestas propias de los Sagrados Corazones. También tenemos un calendario propio. Cada congregación tiene su propio calendario de fiestas, que son importantes para esa congregación. Y partimos por, obviamente, la Navidad. El 25 de diciembre es la fiesta más importante del calendario propio de los Sagrados Corazones, porque es la fecha de fundación de la congregación en 1800. A propósito, los fundadores hicieron sus votos la Nochebuena de 1800 para marcar la presencia de la Encarnación en la historia de la congregación. Y luego vienen las fiestas titulares, es decir, que tienen que ver con el nombre de la congregación, y ella, obviamente, la primera es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra el viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés, o sea, cambia todos los años, generalmente coincide por ahí por junio, viene siendo la fiesta del Sagrado Corazón, y la fiesta del Inmaculado Corazón de María, que se celebra el sábado posterior al segundo domingo después de Pentecostés, es decir, al día siguiente. Pero no solo tenemos estas fiestas, también tenemos las fiestas patronales, es decir, de aquellos a quienes la congregación se encomienda particularmente. Para empezar, San José, el 19 de marzo, padre de Jesús, ¿cierto? Padre adoptivo de Jesús, esposo de la Virgen María, es el patrono principal de la congregación porque él fue el custodio de los corazones de Jesús y María. También se le conoce como el patrón de la buena muerte, porque se supone que muere acompañado de Jesús y María. Bien, también tenemos la fiesta de San Benito, el 11 de julio, ¿sí? Patrono secundario de la congregación, porque la primera regla de la congregación se inspira bastante en la regla de San Benito, que es el patrono del monacato occidental también. Tenemos a San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre, patrono de los misioneros Sagrados Corazones, porque es el jefe de los ejércitos celestiales que defiende contra el mal y el demonio, y obviamente los misioneros Sagrados Corazones están expuestos a muchas dificultades y por eso se encomiendan a San Miguel Arcángel. Y Nuestra Señora de la Paz, el 9 de julio, que es la advocación propia de la congregación y además es la patrona de las misiones. En un grado menor tenemos a los protectores, es decir, a aquellos que tienen alguna relación con la congregación y la congregación se encomienda a estos hermanos. Primero Santo Domingo de Guzmán, el 8 de agosto, santo predicador y además muy misionero, entonces tiene que ver con el espíritu también misionero de la congregación. San Bernardo Abad, el 20 de agosto, un gran doctor de la iglesia, muy devoto de la Virgen María, y como esta es una congregación mariana también, se encomienda a San Bernardo. San Agustín, padre de la iglesia, el 28 de agosto, un gran escritor. Mucho de nuestra espiritualidad tiene que ver con el pensamiento de San Agustín. Santa Teresita del Niño Jesús, el 1 de octubre, una monja carmelita que vivió toda su vida en su convento, pero es la patrona de las misiones, porque ella se dedicó a orar por los misioneros.
y obviamente tiene que ver con nuestra espiritualidad. Y Santa Margarita María de Alacoque, el 16 de octubre, que fue una santa que propagó por Francia y por Europa la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. También tenemos santos propios, es decir, religiosos, religiosas de los Sagrados Corazones que están en nuestro calendario. Primero, obviamente, San Damián de Molokai, el 10 de mayo, el santo más conocido de la congregación, que vivió su vida entregada a los leprosos de Hawái. El padre Eustaquio, que es beato, el 30 de agosto, un sacerdote de Sagrados Corazones que vivió en Brasil y se dedicó mucho a la sanación de los enfermos. Hay un santuario enorme ahí en Brasil en nombre de Padre Eustaquio. Y los beatos mártires españoles, Teófilo Fernández de Legar y compañeros, el 6 de noviembre, que ofrecieron su vida en sacrificio por la defensa de la fe. Hasta ahí las festividades, el qué celebramos. Ahora, ¿dónde celebramos? Es decir, ¿en qué lugar concreto se realizan las celebraciones litúrgicas? Primero, hay que hacer una diferencia entre la iglesia con mayúscula y las iglesias con minúscula. Primero hay que decir que todo lugar es apto para rendir culto a Dios. Los cristianos no necesitamos un lugar específico para poder rendir culto, sino cualquier lugar es apropiado. Pero sin embargo, eh, al principio la iglesia se reunía en casas, es decir, en la casa de alguien se hacían las celebraciones litúrgicas, la formación, la catequesis, etcétera. Y con el tiempo se empezaron a construir lugares, ¿sí?, para el culto, para el culto. Porque si bien cada lugar es posible hacer oración o rendir culto a Dios, al crecer la iglesia se necesitaron espacios donde la comunidad se congregara. Ahora, estos lugares son llamados, en Roma sobre todo, Domus Ecclesia, la casa de la iglesia, porque ahí se reunía la iglesia. Y con el tiempo, bueno, eso se fue achicando hasta quedar simplemente como la iglesia. Entonces, la iglesia, el edificio, es donde se reúne la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces hay que diferenciar mucho eso, la iglesia, pueblo de Dios, con la iglesia, el edificio. Vamos a ver cómo está el edificio, la iglesia. Tiene lugares importantes. El primero de ellos, el lugar de la asamblea, antes llamado nave porque era una especie de barco al revés, y también por la idea de la barca de Pedro, ¿no?, de la iglesia como una barca que navega por el mundo guiada por Jesús. Hoy se prefiere una forma más semicircular que esta forma de teatro que es tan común en la iglesia, una forma un poquito más circular que fomente sobre todo la participación y el ambiente comunitario. Debe ayudar a ver y a oír bien la liturgia. Cuando son estas naves gigantes hacia atrás, uno prácticamente no ve nada del altar, entonces por eso es importante que la nave o el lugar de la asamblea ayude a que todos puedan observar con claridad lo que está pasando y participar, por supuesto. Debe facilitar claramente la participación activa de los fieles, que se sientan parte de la celebración y no meros espectadores. El lugar central de la iglesia es el altar. El altar representa a Cristo en la liturgia, sacerdote, víctima y altar. Es una mesa, ¿no es cierto? En ella se celebra la Eucaristía. ¿Sí? Por eso también el centro de la Eucaristía en la liturgia cristiana. Esta mesa debe de preferencia ser fija y hay que evitar llenarla de objetos, ¿sí? Poner flores, cruces, velas. La idea es que en el altar esté despejado y solo destaque los vasos sagrados donde se celebra la Eucaristía, para marcar la centralidad de la Eucaristía y hacer que la liturgia brille por su simplicidad, más que porque esté llena de cosas. Debe tener cerca una imagen de Cristo crucificado, sobre la mesa o atrás, se prefiere atrás. Si no hay ninguna imagen atrás de Cristo crucificado, sobre la mesa hay que poner una, para marcar la relación entre el sacrificio de la Eucaristía y el sacrificio de Cristo en la cruz. Otro lugar importante que pasa un poco desapercibido es el ambón. El ambón es un lugar, no es un mueble, no es un atril que se saca y se pone, a veces porque no queda otra, pero debería ser un lugar, de preferencia fijo. ¿Sí? En él se proclaman las lecturas bíblicas, por tanto es el lugar de la palabra de Dios, el pregón pascual, la homilía y la oración universal. La homilía también se puede hacer desde la sede, desde el asiento del sacerdote. ¿Sí? Debe reflejar unidad con el altar en su diseño y adorno. Si el altar es de madera, debería ser el ambón de la misma madera. ¿Sí? Otro lugar importante es el sagrario o tabernáculo, que es una especie de caja segura, caja fuerte, donde se guarda la Eucaristía para llevar a los enfermos y para adoración.
Hoy se prefiere que, en realidad, antiguamente estaba ubicada detrás del altar, y hoy día se prefiere que esté ubicada en un lugar lateral, para evitar el estar cruzándose delante del Santísimo sin saludarlo, y también para que quede como un espacio de oración más íntima. La mayoría de las capillas ahora tienen aparte una capillita más chica para la adoración eucarística. ¿Sí? Una luz encendida cerca del tabernáculo indica la presencia de Jesús sacramentado. Entonces, al entrar a una iglesia hay que ubicar dónde está esa lucecita encendida para saber dónde está Jesucristo y saludarlo. La sede y presbiterio. Las sedes son sillas, eso significa sede, sillas desde donde se preside la Eucaristía. De ahí que la, el organismo oficial del Papa se llama Santa Sede, es decir, la Santa Silla, donde el Papa se sienta en la silla de Pedro simbólicamente para hablar con su autoridad. Y que las clases universitarias, por ejemplo, se llaman cátedra, es decir, la sede donde se sienta el profesor a enseñar. Es la silla o las sillas desde donde se preside la Eucaristía. ¿Sí? Debe aparecer como parte de la asamblea, no aparte, no como una especie de trono elevado, sino que sea la continuidad lógica de los asientos que ocupa la asamblea. Se encuentra en el presbiterio, es decir, el lugar de los presbíteros. Antiguamente eran solo sacerdotes, hoy día están los acólitos, diáconos, ¿cierto? Entonces, el lugar del presbiterio, ahí está el altar, el ambón y la sede. ¿Sí? Comúnmente está detrás del altar, aunque también en algunos casos se puede poner delante. Hay iglesias que para marcar más esta imagen de comunión de la asamblea, pone la sede delante del altar o a un lado también, pero debe mostrar claramente que desde ahí se preside la Eucaristía, tampoco es una mera continuación de sillas, debe marcar claramente que desde ahí se preside. El coro. El coro, hay un lugar llamado coro en las iglesias antiguas que es de donde se rezaba el oficio, los monjes o los religiosos rezaban el oficio. No nos referimos a ese tipo de coro, sino al lugar donde están los músicos y los cantores en la iglesia. La música es parte de la liturgia, de hecho es tan parte que hay partes que deben ser cantadas. Entonces siempre ha sido parte de la liturgia y de hecho hay un tipo de música reservada a la liturgia que es el canto gregoriano, la música sacra. Pero cualquier música que ayude a la celebración embellece la liturgia y la permite también la participación de los fieles. Debe estar ubicado en un lugar funcional. No es tan útil ponerlo arriba o aparte, porque es importante que tenga una buena comunicación con los ministros, con los guías y que la asamblea vea claramente cualquier signo que se deba hacer desde el coro. Y también que aparezca claramente como parte de la asamblea y no como una especie de espectáculo aparte o de artistas dedicados a eso, sino que sea parte de la asamblea que está cantando y debe motivar sobre todo la participación de los fieles. Debe ayudar al canto, nunca debe reemplazar a la asamblea en el canto, sino que ayudarla a cantar. Y embellece obviamente con su música la liturgia.